Continuando con el desarrollo de nuestra materia de canto 1 y ya llegando a su semana final, debemos hacer una recapitulación de algunos procesos y de conceptos que hemos visto anteriormente. ¿Para qué? Porque realmente ahora vamos a saber cómo llevarlos a la práctica y cómo influyen realmente en una práctica vocal acertada, en una interpretación vocal realmente profesional. Como decía anteriormente, en esta recapitulación que haremos, vamos a ir viendo algunos de los conceptos o repasando un poco los conceptos que hemos visto anteriormente. Es el turno del aparato fonador, pero visto de tal manera que realmente lo podamos llevar a la práctica. Ahora, ¿cómo yo voy a utilizar mi aparato fonador en pro de mi desarrollo y de mi interpretación vocal? Entonces, vamos nuevamente a decir y a recalcar que el aparato fonador es nuestro instrumento. Y la importancia de él es que podamos conocer su funcionamiento, podamos conocer cada uno de los órganos, de los grupos de órganos que lo componen y de cómo cada uno de estos órganos lleva un proceso diferente, ¿no? Como mencionábamos en clases anteriores, lo que tiene que ver con procesos de fonación, lo que tiene que ver con procesos de proyección, de articulación, ¿verdad? Y ahora ya lo vamos a ir encaminando hacia la práctica, realmente hacia la práctica vocal. Entonces, reconocer el aparato fonador como nuestro instrumento y conocer cada uno de sus partes, cada uno de los grupos de órganos que lo componen. ¿Para qué? Para que realmente podamos tener un conocimiento cabal de él, un conocimiento en su totalidad. ¿Para qué? Para al momento de interpretar, realmente podamos nosotros tener un dominio absoluto sobre él. Otro de los puntos en recapitulación es el proceso de fonación. Pero veremos ahora la fonación y este proceso de producción sonora en aplicación del sonido deseado. ¿Qué quiero decir con esto? Que este proceso que ya estudiamos, aprendimos y debemos comprender cómo está formado, ahora debemos llevarlo a la práctica. Entonces, el proceso de fonación lo debemos ahora dirigir hacia lo que tiene que ver con un sonido deseado. ¿A qué me refiero con esto? Que cuando llevamos a la práctica, cuando aplicamos la fonación ya a la interpretación vocal, debo buscar o debo cantar con la responsabilidad, con la conciencia de que debo emitir los sonidos que yo deseo hacer. Para eso necesito dominar las técnicas, para esto necesito dominar todos los conceptos ya llevados a la práctica, ¿no? Entonces vamos a entender ahora la fonación de una manera práctica y dirigida hacia un sonido deseado. También quiere decir que cuando yo ahora vaya a interpretar, que yo vaya a cantar, debo conscientemente asignar los timbres, asignar los colores, asignar todos los sonidos que yo quiero hacia mi interpretación. Los sonidos que yo pueda interpretar o que quiera, ¿no? Hacer como deseados pueden ser sonidos apoyados, pueden ser sonidos colocados, pueden ser sonidos articulados y pueden ser sonidos matizados. Todo esto lo veremos a continuación y también entraremos más a fondo ya cuando veamos la siguiente materia, que es técnica aplicada. También veremos y enfocaremos hacia la práctica a lo que tiene que ver con la articulación, también concepto que estudiamos anteriormente. La articulación la veremos no solamente como un tema de producción de fonemas, como un tema de dicción, sino que necesitamos checar y revisar cuál es su importancia en lo que tiene que ver con afinación y lo que tiene que ver con tímbrica. A lo que tiene que ver con afinación, vamos a decir que el tema de articulación es fundamental, ya que es la compuerta que permite realmente la proyección de nuestra voz
¿verdad? A través de nuestra cavidad bucal. Es decir, la boca y todos los elementos y órganos articulatorios son de suma importancia en el tema de la proyección y de la afinación. Refiriéndome puntualmente a lo que tiene que ver con afinación, si yo no le doy el espacio correcto, el espacio suficiente para que salga el aire, ¿no? Ya sabemos todos los procesos de fonación y que tienen que ver con el aire, que también veremos ya aplicados más adelante. Tiene que ver directamente con la afinación, porque como les decía, si yo no doy el espacio suficiente para que el aire salga en una articulación correcta, voy a tener problemas de afinación. Si mi compuerta es muy chica, voy a tener que hacer un mayor esfuerzo, voy a tener que presionar con mayor fuerza la salida del aire. Ya dijimos que la altura, ¿no? Y la afinación tiene que ver con vibraciones, con cuánta fuerza el aire va a hacer vibrar las cuerdas. Y la salida final, como dije anteriormente, es la boca. Si yo no le doy el espacio suficiente, voy a tener que hacer mayor presión de aire, tendré que hacer un mayor esfuerzo para realmente poder afinar. Y además, si yo hago un mayor esfuerzo al momento de la fonación y de la producción sonora, voy a tener mayor riesgo de lesionarme y por supuesto también un mayor índice de agotamiento. Por eso es tan importante en el tema de afinación. Y en lo que tiene que ver con la tímbrica, ¿se acuerdan que repasamos y revisamos lo que es el concepto de timbre, ¿no? Este color, esta característica particular que tienen las voces y los sonidos que los diferencian uno de otro. Entonces, la importancia en la articulación tiene que ver también mucho con el timbre, porque si yo no articulo bien o articulo de una forma o de otra, el sonido que sale toma un color, toma un timbre distinto. Un ejemplo, tan solo articulando una vocal. Pueden ver que suena de diferentes formas. Lo vamos a ver aplicado en el canto, no solamente en un ejercicio hablado como el que acabo de hacer. Lo veremos a continuación y nos daremos cuenta de cómo realmente tiene una gran importancia en el tema tímbrico. Entonces, la articulación llevada a la práctica, tomaremos en cuenta que tiene que ver mucho con el tema de afinación y con el tema de timbre. Directa relación y de muchísima y vital importancia. Otro punto importantísimo dentro de esta recapitulación es el apoyo. Para entenderlo bien, necesitamos conocer o comprender que lo que activa el apoyo es el músculo diafragma. Entonces debemos saber que el diafragma es un músculo que se encuentra debajo del esternón, que divide los intestinos de otros órganos como los pulmones, corazón, etc. El diafragma es un músculo que tiene una forma plana en su superficie y tiene unas curvas. Es como si fuera un paracaídas. Esa es la forma del diafragma. ¿Y para qué o cuál es su función en lo que tiene que ver con el canto, con la interpretación vocal? Es brindarnos el apoyo del que hemos oído hablar y del que hemos estado estudiando. Este apoyo se basa en el movimiento hacia abajo del músculo diafragma. Lo comentamos anteriormente también. Al momento del diafragma hacer esto, los pulmones se ensanchan, dándonos un poder extra, un turbo quiero llamar, para que podamos entenderlo. Y que nos facilita y nos permite apoyar, darle firmeza a ciertas notas sin tener que hacer un esfuerzo en la laringe, sin hacer un esfuerzo en la garganta. La respiración es un tema fundamental en el tema de interpretación vocal. Y alineándola, llevándola hacia un tema práctico, debemos primeramente señalar el cómo debemos respirar. Se enseña, o hay dos maneras, ¿no? La respiración nasal y la respiración vocal. En el tema de respiración nasal, no nos permite
realmente tomar grandes cantidades de aire en cortos periodos de tiempo, por un tema evidente, ¿no? Y es el tamaño del órgano por donde estamos aspirando, inspirando el aire. En el tema de la respiración vocal, su mayor deficiencia es que las mucosas se resecan y debemos mantenerlas en lubricación. Por lo tanto, les voy a sugerir que la respiración sea compartida, tanto por la nariz como por la boca, lo suficiente para no resecar la mucosa y lo suficiente para poder tomar grandes cantidades de aire también en el momento indicado. Cuando hay una coma de respiración, un punto donde vamos a respirar y que es muy acotado, debemos hacerlo por la boca. En otras circunstancias donde tengamos el tiempo suficiente para poder inspirar e inhalar el aire a través de la nariz, debemos hacerlo. Entonces, vamos a compartir el tema de la respiración. Debe ser tanto por la nariz como por la boca. Como mencionábamos anteriormente, el tema de la respiración es importantísimo, pero creo que aún de mayor importancia es el tema del control del aire. Es muy importante para nosotros ya en lo que tiene que ver con la práctica vocal, en lo que tiene que ver ya con la voz cantada totalmente aplicada a nuestra interpretación. Es de fundamental importancia el control del flujo del aire, el control del caudal del aire. ¿Para qué? Tiene directa incidencia sobre la afinación, como mencionábamos en algunos ejemplos anteriores, directa relación con el tema de afinación y tiene también directa relación con el tema de los matices. Para yo tener un control absoluto sobre los matices y un rango mínimo de desafinación, es que necesito realmente trabajar y asimilar a la perfección el control del aire. El control, como dije anteriormente, del flujo y del caudal de este mismo. Otro de estos conceptos que ya estamos encaminando hacia la práctica es el concepto de la proyección. Y la proyección de la voz es el último proceso en el cual somos responsables como intérpretes vocales. La proyección se refiere directamente a la finalización de un sonido, es decir, que vamos a proyectar los sonidos que ya hemos trabajado, que hemos producido, que hemos articulado y ya le hemos dado el timbre, el color, el matiz que queremos. Es decir, que la proyección tiene que ver con el producto terminado que como intérpretes vocales estamos entregando. Para poder desarrollar de manera efectiva el tema de la proyección, debemos conocer cómo activar nuestros resonadores. Y estos resonadores se encuentran en la laringe y en lo que tiene que ver con nuestra cavidad tanto bucal como craneal. Estos resonadores, como todas las herramientas que tenemos para cantar, realmente debemos conocer su funcionamiento, es decir, cómo podemos activarlas, ¿no? Para conocer cómo funcionan y cómo poder utilizarlas. En el caso de los resonadores, la laringe la vamos a activar y vamos a ir conociendo cómo funciona a través de un ejemplo muy sencillo, y es de que hagamos letras M's. Hacia abajo. ¿Ok? Con este ejemplo podemos sentir que nuestra laringe se activa, ¿sí? Y luego tenemos los resonadores de nuestra cara, que llamaremos la máscara a todo este sector. Y en la activación de la máscara entran las consonantes que llamamos anteriormente nasales, como pueden recordar. Y ellas son M, N y ñ, pero principalmente la N y la ñ utilizaremos como ejemplo para la activación de la máscara. Y
sentiremos cómo el sonido se desplaza hasta esta parte de nuestra cara, como dije anteriormente, la que vamos a llamar máscara, y comenzamos a sentir la comezón y la vibración de estas letras, tanto en este sector como en la laringe en el caso de la activación mediante el ejemplo de la letra M. De esta manera vamos a ir conociendo cómo funciona y cómo se activan estos resonadores para tener ya un desempeño vocal en lo que respecta a la proyección de manera efectiva.